Entonces, acabo de empezar la grabación. Hola, muy buenas a todos los que me estáis viendo por YouTube. Aquí estamos, vamos a empezar a hablar de integrales y lo único que he puesto hasta el momento es esto. Estábamos hablando un poco de que las integrales y las derivadas están estrechamente relacionadas. Así que antes de empezar a hablar de integrales, vamos a hablar también un poquito de derivadas. Estas derivadas, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos diferentes tipos de funciones que me van a dar diferentes tipos de derivadas. El primer tipo que hemos hablado es del tipo potencial, que es x elevado a la n, este de aquí, y su derivada va a ser el exponente que yo tengo, lo paso adelante y le resto 1. Ejemplo, x al cubo, si esto es mi f de x, su derivada va a ser 3x al cuadrado. ¿Vale? Siguiente tipo de función que tengo que tener clara, pues por ejemplo el logaritmo, ¿vale? El logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Más cosas que tengo que tener claras. Pues, por ejemplo, si tengo un producto de funciones, pero eso no me interesa tanto para las integrales, así que no lo voy a poner. Una derivada de perdón, una división de funciones, que también lo tengo que tener relativamente claro. Y más cosas que tengo que controlar, pues por ejemplo las trigonométricas, ¿no? Que el seno de x, la derivada era el coseno, del coseno el menos seno, del menos seno el coseno. Es decir, lo que yo suelo hacer siempre es para explicar las trigonométricas, que en vez de poner seno, voy a poner trigonométricas en general. Las trigonométricas, lo único que tengo que hacer es acordarme de esto. Seno, coseno, menos seno, menos coseno. Hacia abajo es la derivada, ¿vale? Es decir, la derivada del seno es el coseno, del coseno el menos seno y del menos seno el menos coseno. Y cuando llego al menos coseno, voy otra vez para arriba, al seno. Esto es todo un repaso, pero bueno, que nos viene bien. Y por último, la regla de la cadena. Es lo último que os voy a contar de derivadas, que la regla de la cadena me decía que cuando yo tengo una función súper complicada, por ejemplo, esto de aquí, yo que sé, f de x igual al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x más 3. ¿Vale? Pues que lo que tengo que hacer es desde lo más grande a lo más pequeño. Cuando yo quiero calcular su derivada, yo miro que lo más general, en este caso, es el logaritmo. El logaritmo es lo más general porque el logaritmo incluye a la raíz de x más 3. Entonces, lo primero que hago es derivar el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido de lo que está dentro del logaritmo. En este caso es la raíz cuadrada de x más 3 por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que esto es una raíz cuadrada, que si no nos acordamos bien de cómo se hacían las raíces cuadradas, lo único que tengo que hacer es poner esto como x más 3 elevado a la 1 medio. Y lo derivo tal cual. Esto me sirve para cualquier tipo de raíz con cualquier exponente. Es decir, si es exponente, perdón, con cualquier tipo de índice. Si es índice 7, pues esto sería x más 3 elevado a la 1 séptimo, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, la raíz cuadrada es muy fácil acordarnos que es 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada que tenía ya antes, x más 3. Entonces, esto simplificándolo un poquito, me queda que es 1 partido de 2 veces x más 3, porque tengo la raíz por la raíz, me queda la raíz al cuadrado, por lo tanto se me va al cuadrado con la raíz y ya está. Vale, una vez hemos hecho este repaso súper rápido de derivadas, que no quería tampoco meterme mucho más con ello, vamos a hablar ahora de las integrales. Vamos a hablar concretamente de qué es una primitiva, qué es la definición de una primitiva y cómo vamos a hablar de las primitivas como integrales. A ver, primitiva es una función, la definición me dice que una primitiva de f de x, vale, aquí estoy, entonces, primitivas. Las primitivas. Si yo tengo una f de x, una función primitiva f mayúscula de x, es aquella que al derivarla obtengo eso de ahí, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 2x, pues una primitiva de esta f de x será x al cuadrado.
Y esto es una primitiva general. En concreto, es una primitiva. ¿Cuántas primitivas hay? Infinitas. ¿Por qué? Porque esta misma f de x lo consigo de... Es decir, f de x es igual a la derivada de f mayúscula de x. Si esta f mayúscula de x es x al cuadrado más 3, por ejemplo, esta derivada sigue siendo 2x. La derivada de f mayúscula de x sigue siendo 2x. Si en vez de ser más 3 es más 7, sigue siendo 2x. Si en vez de ser más 7 es más c, cualquier constante, esto sigue siendo así. Porque la derivada de una constante, os recuerdo, que queda 0. ¿Vale? Entonces, la definición de primitiva es esto, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es una integral indefinida? Una integral indefinida es esto de aquí, pasar de esto a esto. Es decir, el proceso contrario a derivar. Y doy una solución general, no doy una solución particular. Una solución particular es una primitiva. Una solución general es una integral indefinida. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Y la diferencia entre una integral indefinida y una primitiva va a ser que yo en la integral indefinida voy a añadir la constante c. Ya está, no tiene nada más. Si os acordáis en derivadas, aunque no lo he recordado, teníamos algunas propiedades como que si yo tenía dos funciones sumándose, la derivada era la derivada de la suma y mierdas así. Vale, pues aquí me va a pasar un poco lo mismo. Cuando yo tengo una suma o una resta de integrales, supongamos que yo tengo, esto de aquí es el simbolito de integral, yo tengo una f de x y le sumo una g de x y las dos las estoy integrando, ¿vale? Si yo tengo esto tal que así, lo que me va a pasar es que esto de aquí lo puedo transformar en la integral de f de x más la integral de g de x. Ya está. Ejemplo, para que lo veáis con funciones, que igual es más fácil. Si yo tengo la integral de x al cuadrado más 2x de x, todo esto son dos funciones que se están sumando. Por un lado x al cuadrado y por otro lado 2x. Por lo tanto lo puedo escribir como la integral de x al cuadrado de x más la integral de 2x de x. Primera propiedad de las integrales. ¿Hasta aquí me seguís bien? Si no me seguís, escribís cualquier cosa por el chat, ¿vale? Que yo os estoy leyendo aquí por el rabillo del ojo. Vale, siguiente propiedad muy importante y que vamos a utilizar un montonazo para el cálculo de primitivas, pues es simplemente que cuando yo tengo una constante multiplicando una función, yo puedo sacar para afuera la constante sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Ya está, la saco fuera y queda multiplicando a toda la integral. No tiene mayor problema. Vale, vamos ahora a hablar un poco de cómo vamos a poder resolver algunas integrales. Concretamente, vamos a empezar hablando de las funciones potenciales, ¿vale? Que son algunas funciones elementales, las potenciales o polinómicas, me da igual cómo las queréis llamar. Son unas funciones elementales que nos van a servir para resolver un montón de cosas, pero un montonazo de cosas. Lo primero, supongamos que yo tengo pues una función tipo, no sé, x al cubo. Vamos a ponerle x al cubo. Hemos quedado que integrar es justamente el proceso contrario a derivar. Entonces, cuando yo estoy haciendo una integral, lo que me tengo que preguntar es ¿qué función me dará x al cubo cuando la derive? ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, para que algo me quede como x al cubo, la función original, esto sería mi f de x minúscula, y yo lo que quiero calcular es mi f mayúscula, mediante el símbolo de integral. Acordaos que es esto, lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es una integral indefinida. Entonces, quiero calcular mi f mayúscula. Entonces, ¿de dónde cojones vendrá ese x al cubo? Pues lo único que tengo que hacer es decir, a ver, las derivadas me decían que cuando yo tengo x elevado a la n, esto era n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? Si esto en ese sentido es derivar,
pues en el sentido contrario será integrar. Es decir, que cuando yo tenga x elevado a la n, va a ser igual a x elevado a la n más 1 partido de n más 1. Y esta es la manera de integrar cualquier tipo de potencia. Yo vengo aquí y digo, Plasca, pues nada, x elevado a la n, ¿tengo este tipo? Sí, sí que lo tengo, porque es x al cubo. Pues nada, esto va a ser la integral de, me sobra aquí el simbolito de integral porque lo voy a integrar ya directamente, es x elevado a la n, pues va a ser x elevado a la 4, partido de 4, y que no se os olvide nunca el más c. Y si queréis quedar genial, lo único que tenéis que añadir es aquí un para todo c perteneciente a r, ¿vale? A los números reales. Esto es una e, ¿vale? Para todo c perteneciente a r, a los números reales. Entonces, esto está indicando que el valor de c puede ser cualquier valor real. Esto, claro, esta integral la podéis ver así, muy sencillita, y decís, joder, Jorge, pero si esto está tirado. Ya, pero bueno, es que igual tenéis una cosa tal que así, la raíz cúbica de x al cuadrado más 7x al cubo más 3x. Que aquí lo que tendremos que hacer será, lo primero, esto de aquí convertirlo a una potencia, que me queda, y dividir esta integral, que es una única integral, en tres integrales sencillas. La primera integral va a ser x elevado a la 2 tercios más la integral de 7x al cubo más la integral de 3x. Y esto ya son tres integrales, esto es un 2, ¿vale? Aunque no lo parezca. Y esto ya son tres integrales muy sencillas porque lo único que voy a tener que hacer en todas ellas es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el nuevo exponente. Y cuando he hecho la integral de todas, que esto me va a quedar, no voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Pero bueno, me queda x elevado a la 5 medios partido de 5 medios más 7x a la 4 partido de 4 más 3x a la 2 partido de 2. Y cuando he terminado de hacer las tres integrales, esta primera, esta segunda y esta tercera, cuando ya he integrado todo, añado al final el más c. Y añado por aquí el para todo c perteneciente a r. Y así nunca, 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 nunca me equivocaré. Como veis, esto de momento muy sencillito. No he hecho ninguna cosa complicada ni ninguna cosa rara. Seguimos para bingo, ¿vale? Porque ya hemos visto esto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo, en vez de una x, no es 5 tercios, es 5 tercios, sí, perdón, que no sé por qué me he liado aquí. Es 5 tercios. Pensé que era una raíz cuadrada y no una raíz cúbica. Totalmente de acuerdo. Bien visto, Saúl. 5 tercios, perdón. Vale. ¿Qué es lo que pasa cuando en vez de ser una x tengo una función de x? Imaginaos que en vez de tener x tengo f de x elevado todo ello a la n. Por ejemplo, yo que sé, 3x más 1 elevado a la 5. ¿Vale? Pues aquí lo que tengo es una función de x elevado a un numerajo. Si os acordáis con las derivadas, lo que aquí hacíamos era la regla de la cadena. Que lo que hacemos es, vamos de lo más grande, en este caso es el exponente, derivo primero el exponente y me queda, esto es derivadas, 5 por 3x más 1 elevado a la 4. Por, y aquí llega la magia, la derivada de lo de dentro del exponente, porque claro, esto de aquí, este chorizaco, no es x. No es x, pero yo lo estoy haciendo como si fuera x, porque esto de aquí es como si fuese una x. X elevado a la 5, 5 por x elevado a la 4. No pasa nada, Beni, bienvenido, bien hallado. 5 por x elevado a la 4. Pero eso de ahí no es una x, es una función de x. Por lo tanto, también tengo que derivar esa función de x que va a ser este 3. Entonces, si os dais cuenta, yo cuando tengo una f de x, obtengo la derivada de la función, ¿vale? La derivada de la función, que esto es la clave. Esto de aquí
cuando tengo f de x elevado a la n, obtengo n f de x elevado a n menos 1 por la derivada de la función que estaba dentro, por f' de x. Feliz día del padre, Beni. Entonces, eso, lo que tenemos es esto de aquí. Por lo tanto, para poder integrar una función que esté elevado a un exponente, lo que voy a necesitar, ¿qué va a ser? La derivada. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una integral que necesite estas cosas. Suponeos que tenemos f de x igual a 3x más 1 elevado a la 5. ¿Vale? Yo tengo esto de aquí. Y lo quiero integrar. Antes lo he derivado, pues ahora quiero integrarlo. Quiero calcular la integral de f de x de x. ¿Cómo integro esta cosa? Pues es más fácil de lo que parece. ¿Vale? Porque, bueno, lo primero que hago es escribir 3x más 1 elevado a la 5. Y yo me fijo y veo que esto de aquí se parece mucho a x elevado a un numerajo, ¿no? Se parece mucho a x elevado a la 5. Y jope, x elevado a la 5 yo ya sé integrarlo directamente. X elevado a la 5 es x elevado a la 6 partido de 6. Pues yo puedo suponer que la integral de esto va a ser del tipo lo que está dentro, el morcillote ese, elevado a la 6 partido de 6. Vale, ok, buena suposición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si os acordáis, como integrar es el proceso contrario a derivar, es decir, para allá estoy derivando, para allá estaría integrando. ¿Qué necesito? La derivada. Y esto es muy importante que os quede claro. Siempre vais a necesitar la derivada. Claro, ¿cuánto vale la derivada de esta f de x elevado a la n? Porque lo que tengo aquí es f de x elevado a la n. ¿Cuánto vale la derivada de f de x? 3. Pero yo no tengo ningún 3. Entonces lo tengo que conseguir de alguna manera. ¿Cómo lo consigo? Esto es francamente fácil. Lo único que tengo que hacer es decir, vale, y decidme si os perdéis en algún momento, ¿vale? 1 por 3x más 1 elevado a la 5 de x. ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo? Si hay alguien que no esté de acuerdo, que hable ahora o que calle para siempre. Porque vamos, esto, lo único que he hecho ha sido multiplicar 3x más 1 elevado a la 5 por 1. No he hecho nada más. No he hecho nada más. 1 por cualquier cosa es esa cosa. Ya está. Vale. Una vez lo tengo esto claro, yo puedo decir entonces que 1 lo puedo escribir de 1000 maneras diferentes. Pues 1 puede ser 2 entre 2, por ejemplo. 3x más 1 elevado a la 5. Porque 2 entre 2, ¿cuánto vale? 1. O puede ser, yo qué sé, hueva. O puede ser 7 entre 7. O puede ser, como mi función es 3x más 1 elevado a la 5 y yo quiero obtener su derivada y la derivada de 3x más 1 es 3, pues lo único que tengo que hacer es coger y decir, vale, pues este 1 se me transforma en un 3 entre 3. Y si os dais cuenta, he creado de manera artificial la derivada de esto de aquí. Porque la derivada de 3x más 1 es 3, que lo tengo justamente ahí. Y ya lo voy a poder integrar. Nos tenemos que acordar solamente de una de las propiedades que os he contado arriba, que es que cuando tengo k por una función, yo puedo hacer con la k lo que me dé la gana, es decir, la puedo sacar fuera de la integral. A mí me interesa sacar fuera de la integral el 3 este que está aquí abajo. ¿Cómo lo saco? Pues lo saco de manera muy sencilla, poniendo únicamente un tercio por la integral de 3x más 1 elevado a la 5 de x. Vale, una vez lo tengo así, pues ya está apañado. Ya no tenemos ningún tipo de problema, porque lo único que voy a tener que hacer es coger y decir, vale, esto de aquí, que era como x elevado a un numerajo, x elevado a la 5 es x elevado a la 6 partido de 6,
ya lo puedo integrar, pero en vez de ser x es 3x más 1. ¿Por qué lo puedo integrar? Joder, porque tengo aquí su derivada y acordaos que cuando tengo la derivada puedo ir hacia la función. Entonces me queda que esto es 1/3 por 3x más 1 elevado a la 6 partido por 6. Y como estoy calculando una integral indefinida, pongo más c. Si fuese una primitiva, acordaos que lo único que tengo que hacer es poner aquí o un más nada o un más cualquier número. Porque una primitiva es un valor concreto. Es un valor concreto de la función que acabamos de integrar, ¿vale? Pero como estamos hablando de una integral indefinida, pues esto es un más c para todo c perteneciente a R. Y daros cuenta que esto de aquí se puede multiplicar, 3 por 6 son 18, entonces me quedaría 3x más 1 elevado a los 6 partido de 18. Ya está. Y estos son cualquier función potencial. Cualquier función potencial me va a quedar de este pelo. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Espero por si alguien tiene alguna duda. Si no tenéis dudas, continúo para adelante. Sí, no, sí, no, sí, no. Vale, pues interpreto que no hay dudas. Así que seguimos para bingo. De momento bien, vale. Genial, genial, pues seguimos. Hay más gente viéndonos, que solo estáis hablando vosotros tres, lo cual agradezco, pero oye, que todo el mundo puede preguntar, ¿eh? Si hay algo que no entendéis, por favor, preguntadme directamente, que no os voy a morder el ojo. O sí, vamos, ya veremos, depende cuál sea la pregunta. Vale,